Hola a todos, nosotros somos Naturalios y vamos a presentarles Biochemistry. Esta herramienta es un algoritmo basado en inteligencia artificial que permite conectar microorganismos y grupos de compuestos involucrados en procesos de fermentación. Para el desarrollo de esta herramienta hemos trabajado con Casaluca. Las bases de datos que utilizamos para la recolección de datos fueron Metaseq, Silva NGS, NCBI y UGenes. La variable central que utiliza en este momento el modelo para generar una predicción es el gen 16S de cada uno de los organismos presentes en la muestra. Para el demo, entonces aquí estamos en la página principal de Naturales. Al darle en el botón de login, le va a pedir las credenciales de cada uno de los clientes. Acá utilizamos las credenciales de Casalooker, que fue uno de nuestros principales aliados. En esta parte, el usuario debe colocar el gen 16S correspondiente a cada uno de los organismos. Entonces aquí voy a pegar el gen 16S, que ya lo tengo, para poder hacer el análisis del mismo. Para hacer el análisis le damos clic en el botón de Search. A continuación nos presenta una representación gráfica de la secuencia que acabamos de colocar. Esta representación gráfica está generada por Cameros, que es una especie de diccionario que nos permite traducir de la secuencia de letras o nucleótidos a un vector numérico, que es lo que va a entender nuestro algoritmo. Cuando le damos Search, nuestro algoritmo se ejecuta y nos da como resultado el grupo químico al cual pertenece cada uno de los microorganismos. En este caso, debido a la secuencia 16S que le colocamos, este es el organismo que encontró nuestro modelo y este fue el grupo químico que se le asignó o que predijo nuestro algoritmo. Estas otras características, que son las características organolépticas, qué tipo de compuesto es, si es un compuesto deseado o indeseado, y como tal la molécula puntual que genera este organismo, esto es obtenido gracias a un proceso que realiza el grupo de Naturalius, el grupo multidisciplinar de Naturalius. Nuestro algoritmo, la única variable que predice es el compuesto químico. Sin embargo, a futuro se buscan acoplar una serie de modelos y de módulos basados en Machine Learning para poder predecir no solamente el grupo químico, sino la característica organoléptica, qué tipo de compuesto, si es un compuesto deseado o indeseado, y como tal el compuesto químico que genera este microorganismo. A modo de contexto, también se le da al cliente una breve descripción del organismo y del tipo de compuesto al cual está asociado, en este caso aldehídos y cetonas. Para continuar, se le puede colocar otra secuencia, como hacemos en este caso, que le damos otra secuencia, le damos buscar, y lo que hace nuestro algoritmo es colocar la segunda secuencia en la parte superior. También nos permite hacer un filtrado por cada uno de los campos, por cada uno de los valores. Y aquí en la parte de abajo se ven los resultados del segundo organismo. Si le damos en la sesión, en la parte de guardar la sesión, nos limpia toda la página y en reportes históricos podemos ver todos los reportes que ha realizado el cliente. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Nosotros somos Naturalios y este fue Biochemistry.